Nos presenta hoy la liturgia de la palabra, este Evangelio secuencial de San Mateo, en el que contemplamos esa escena, por todos bien conocida, de Pedro caminando sobre el agua, o yo más bien diría Pedro hundiéndose en el agua. Pero para hacer justicia al texto e interpretarlo y entenderlo de justa manera, porque en el fondo vemos que es una analogía de nuestra vida diaria, hay que verlo a la luz de los dos pasajes anteriores, porque son una secuencia y un tema nos lleva al otro y nos da la razón de ser del mismo. Primero la transfiguración, después la multiplicación y después el milagro de Pedro caminando en el agua. Como digo, todo hay que verlo a la luz de la transfiguración. ¿Por qué? Miren, en la vida de Cristo hay un antes y un después de ese momento. Es el ápice, el cambio radical. Y está vinculado directamente con el momento de la anunciación o de la encarnación, como lo queramos llamar. Es decir, hay un momento en la historia de la salvación en la que Dios se nos revela como hombre, encarnación. Y hay un momento en esa historia de salvación, en esa vida pública de Jesús, en la que este hombre, Jesús de Nazaret, se nos va a revelar como Dios, la transfiguración. Jesús, plenamente hombre y plenamente Dios. A lo largo de 20 siglos de cristianismo ha habido muchas herejías al respecto, de quienes han querido ver simplemente a un Cristo humano o a quien lo han querido divinizar tanto que le han quitado la esencia de la humanidad. Bien, como digo, hay un antes y un después. ¿Y cuáles son los elementos que yo quiero destacar del Tabor, ¿no?, de ese momento? 3 frases. Primera, la que expresa San Pedro, el nombre de los 3 discípulos amados de Jesús que estaban ahí con él, Pedro, Santiago y Juan, que dice: qué bien se está aquí. Es una frase sobre la que no podemos pasar de largo. Es más, es una frase que muchos habremos pronunciado en distintas circunstancias. Y yo les invito a que piensen en ellas. ¿Qué es lo que nos hace estar bien? ¿Dónde nos sentimos cómodos, felices y en paz? Y eso nos tiene que hacer pensar en tantas otras circunstancias que nos hacen perder precisamente ese estado de estabilidad, de comodidad o de bienestar, y de las cuales obviamente rehuimos. Bien, yo quiero que ustedes vean la dimensión de esa frase precisamente como una tentación. Fíjense que el demonio, ¿alguien pone en duda la existencia del demonio? No, ¿verdad? Menos mal. Yo me he encontrado mucha gente que dice que es un invento de la iglesia y de los curas, ¿no?, para atraer a la gente. Bien, Jesucristo es la viva comprobación de que el demonio existe, ¿no? En varias ocasiones aparece tentado por él mismo. Bien, yo quiero que vean esta frase como la tentación de Pedro. Qué bien se está aquí. Como podríamos decir nosotros ahora, ¿no?, cristianos de buena fe, estamos muy bien en el templo. Ahora, ¿qué tal nos sentimos los cristianos en el mundo? Y en un mundo adverso. Ya no nos sentimos tan bien, ¿verdad? Es decir, subimos al Tabor, subimos a la montaña, entramos en contacto con Dios, además un Dios transfigurado, ahí estamos bien. Venimos a la parroquia, venimos al templo y aquí estamos bien. Pero Jesús les va a decir que hay que bajar de la montaña, hay que volver al mundo. Y es ahí donde nos tenemos que sentir también bien. Miren, simplemente por leerles una frase del magisterio actual, para compararla precisamente con el magisterio de antaño, del Evangelio,
La carta apostólica, del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 49, dice así: una iglesia prefiero, ¿no?, una iglesia accidentada, con los pies manchados por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Es lo que él llamará después una iglesia en salida, y define la iglesia como un hospital de campaña. Tenemos que estar ahí para la gente, no solamente para Dios. La experiencia del Tabor la tenemos que tener, y no solamente el domingo, ojalá pudiéramos tenerla más veces a la semana, porque ahí es donde encontramos precisamente la fuerza para después responder a las necesidades de nuestros hermanos en la vida diaria. Por tanto, nunca olviden esta frase: qué bien se está aquí, pero interprétenla como una tentación. Lo cual no deja de que estemos bien, ¿sí? Pero cuidado de querernos quedar precisamente ahí. Que es la segunda frase, ¿no?, o la continuación de la frase de Pedro. Como estamos muy bien aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Es decir, estabilidad, seguridad, ¿no?, conformismo. Ahora bien, yo aquí, por el contrario de la otra, que ya nos sorprende de que yo le dé la vuelta, ¿no?, y al estar bien lo llame tentación, ahora voy a ver que en el hagamos 3 tiendas vamos a ver generosidad, vamos a ver gratuidad, vamos a ver entrega. ¿Por qué? Por un detalle. Porque cualquiera podría pensar que aquellas 3 tiendas estaban destinadas a Pedro, a Santiago y a Juan. Era lo lógico, si querían quedarse allí. Ahora bien, las tiendas no son para ellos. Son para Jesús, para Moisés y para Elías. Hagamos 3 tiendas. Una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, dice el texto del Evangelio. ¿Qué hay que ver aquí? Como digo, el sentido de gratuidad, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, el principio de la gratuidad que impera siempre en las cosas de Dios. Entonces, en el momento en que entramos en esa comunión con Dios, surge espontáneamente en nosotros esa dimensión de la gratuidad. Hoy, en la Iglesia, incluso en varias universidades católicas en el mundo, empezamos a dar licenciaturas, diplomados en economía de la gratuidad, un concepto difícil de entender en el mundo, pero se puede aplicar a la economía, ¿sí?, desde la doctrina, como digo, de nuestra Iglesia católica. Son para los demás, dejan de pensar en sí mismos automáticamente. Qué curioso. Es decir, cuando yo vivo una plena comunión con Jesús, desaparece todo egoísmo. ¿Se han preguntado ustedes, así con seriedad, qué tan egoístas somos? Si pensamos primero en nuestro propio provecho o en el provecho de los demás. ¿Y qué dimensión alcanza esa generosidad o ese egoísmo en nuestra vida? Yo no dudo, bueno, de algunas sí habría que dudar, pero yo no dudo de ninguna madre que anteponga siempre el deseo y la necesidad de su hijo al propio. ¿Por qué? Porque hay amor. Bien, si ustedes son capaces de hacer extensivo este amor a Cristo, se van a dar cuenta de que esa gratuidad y esa generosidad no solamente es para las personas que realmente amamos, cercanas a nosotros, para nuestros hijos, o nuestra esposa, o nuestro esposo. No quiero meter a la suegra porque ya la liamos. Pero nos vamos a dar cuenta de que el horizonte se abre inmensamente. Desaparece todo interés personal. Es decir, uno encuentra la felicidad en hacer el bien al otro. Encuentra la realización personal en el otro, no en sí mismo. No sé si les conté alguna vez esta parábola, le llamo yo, parábola de la milpa de maíz. ¿Sí me la han escuchado alguna vez? De aquel alcalde ahí en la Sierra de Guerrero, ¿no?, todos sus campesinos pobrecitos ahí con su media hectárea de maíz. Entonces se le ocurrió la idea de hacer una competición para provocar
esa competitividad y esa, ¿no?, autoestima y ese crecimiento, ¿no?, en la producción. Entonces premiaba al que producía el mejor maíz. Y así se fue extendiendo de un municipio al otro, a la región, al estado. Se hizo noticia nacional aquella competición, ¿no? Y pues obviamente cuando es noticia, enseguida los medios de comunicación llegan ahí los reporteros a preguntar. Y le preguntan al alcalde sobre el evento, y una curiosidad, siempre gana el mismo. Y decían, ¿no será el sobrino del alcalde? No había mano negra. Difícil de comprender, pero no había mano negra. Vamos a ponernos en el caso de que no había mano negra. Se van a entrevistar al ganador y dice, a ver, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo es posible que siempre gane usted? Dice, tengo dos. Primero, la mejor cosecha no la vendo y no me la como. La guardo y me sirve de semilla para la siguiente cosecha, de tal manera que la genética del maíz va mejorando de cosecha en cosecha, de año en año. Y segundo, le doy de mi mejor semilla a mis vecinos. Y aquí el reportero se sorprendió y dice, ¿cómo es posible? Si van a ser su competencia, ¿cómo le das su mejor semilla? Dice, muy sencillo. ¿Cómo fecunda la flor del maíz, como tantas otras flores en nuestra naturaleza? Díganmelo. Se llama polinización. Polinización. El viento se lleva, ¿no?, de una plantita a la otra, o la abejita que llega, ¿no?, y se lleva el polen en sus patitas y lo lleva a la otra flor, y así se fecunda. De tal manera, decía aquel señor, si mi vecino tiene la mejor semilla, va a mejorar todavía más la mía, pero como mi vecino tenga una mala semilla, me va a malograr totalmente la cosecha. Moraleja. El bien no depende de uno mismo, el bien depende de los que nos rodean. Ellos son los que nos hacen mejores a nosotros mismos, y ahí encontramos precisamente nuestra realización. Por tanto, hagamos 3 tiendas, pero no pensemos en nosotros cuando hagamos las tiendas, pensemos siempre en los demás, y será la clave de que estamos con Cristo. Y la tercera, una nube les cubrió con su sombra. Una frase que aparece 2 veces en la Biblia, precisamente en los 2 textos que comentaba al principio, en la encarnación y en la transfiguración. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Le decía María al ángel, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a ser madre. Le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo. Y aquí aparece la misma expresión, repetida con idénticas palabras, y una nube, que es el símbolo del Espíritu, les cubrirá con su sombra, les cubrió en el Tabor. ¿Qué quiere decir eso? Vemos la analogía, es decir, no hay casualidad aquí, que solamente aparezca esa frase 2 veces, que además yo digo que muchas veces ha sido malinterpretada del griego original, odinamenos horein horeito, ¿no? Es una frase que aparece y decimos literariamente traductor, traidor, ¿no? Siempre que traducimos a una lengua traicionamos nuevamente el sentido original, ¿no? El que pueda entender, que entienda. No, la frase es el que pueda hacer espacio en su interior, que lo haga. Y el verbo joreim, que es la misma razón de haram en hebreo, haram es el vientre materno, ahí donde se concibe la vida, ¿ya? El que pueda hacer espacio en su vida, que lo haga para Dios. Esta es la experiencia real que debemos de tener en el Tabor, hacer espacio a Dios en nuestro interior. María, por hacerlo, concibió en su vida incluso físicamente a Dios mismo, encarnado. Nosotros, obviamente, no vamos a encarnar físicamente a Dios, pero lo encarnamos espiritualmente, de tal manera que a partir de la transfiguración hay una vida nueva. Cuando nosotros vivimos esa experiencia de la transfiguración, ya no somos el mismo, porque Dios habita en nosotros. Dios se encarna en nosotros. Dejemos que la nube nos cubra con su sombra.
Originalmente este verbo castellano cubrir se usaba sexualmente para la relación sexual. Hoy día, despectivamente, yo diría que lo aplicamos solo a los animales, ¿no? A los perritos, a los gatitos. Pero hemos perdido esa expresión para la humanidad. Dejarse cubrir, dejarse poseer plenamente por Dios. Y pasamos, por tanto, a lo que da lugar a aquella transfiguración, la multiplicación. Y aquí es muy particular porque dice, después que se sació la gente, ahí empieza el texto de hoy, después de que se sació, después de la multiplicación. Y aquí yo diría que hay un doble problema, una doble lectura. Primero, la que normalmente hacemos, saciar a una multitud de gente con hambre. Es lo más fácil de leer, ¿no? Jesús sacia a la multitud. Pero yo diría que hay un segundo problema, y es hacer sentir hambre a una multitud aún mayor de individuos que ya no pueden sentir necesidad, que ya no pueden sentir hambre. ¿Y cuál sería el milagro mayor? Hacer sentir necesidad a esa multitud de hombres que hay hoy en el mundo, como la había entonces, o simplemente saciar el hambre de unos pocos. ¿Qué es lo que pretende Jesús realmente con esta multiplicación? No le quito mérito al milagro de la multiplicación, no me malinterpreten, pero creo que hay un milagro mayor, y es la de hacernos sentir hambre de Él. Es más, yo me atrevería incluso a cambiar el título del pasaje evangélico y no llamarle la multiplicación de los panes, sino llamarle la multiplicación de los corazones, la multiplicación de las manos. Y ahí está el fondo de lo que Jesucristo nos está comunicando. Para resolver esa hambre ausente, yo diría que se necesita suscitar un deseo profundo en el corazón del hombre, abrir esa conciencia de que todos tenemos necesidad, de que nadie es perfecto ni autosuficiente, que tenemos necesidad de alguien más y sobre todo de Dios en nuestra vida. Y tercero, convencernos de que tenemos también necesidad de pedir, y eso no es humillante. Eso no es humillante, eso se llama humildad, como virtud. Recuerden el Salmo 145, dice, tú les das la comida a su tiempo. Dios nunca nos falla. Dios nunca nos falla. Es más, yo digo que nos cansamos antes los hombres de pedir que Dios de dar. El problema es que nos cansamos de pedir y por tanto ya no llega la dádiva divina. O recuerden el texto de Isaías 55, venid sedientos todos, bebed y comed de gratis, de balde. Y luego se pregunta a sí mismo, ¿por qué gastan el dinero en lo que no alimenta y vuestro salario en lo que no sacia? ¿Qué es lo que le está pasando hoy a la humanidad? Que estamos invirtiendo en cosas que realmente no son necesarias. Vivimos en lo superfluo a sacrificio o a expensas de lo realmente importante y necesario en la vida. Por tanto, a veces hemos convertido nuestra relación con Dios simplemente en un trámite, en un contrato, y nos sentimos bien ahí. Doy para que tú me des. Vengo a misa el domingo para que me salves. Voy a encender la velita al santo para que me conceda este favor, ¿no? O hago esta oración a cambio de que me devuelvas la salud. Es decir, estamos considerando nuestra relación con Dios en términos de contrato, de economía, si se dan cuenta. Te doy si tú me das. Y como digo, ahí nos sentimos cómodos, cuando lo que hemos visto es que el principio rector en el modo de actuar de Dios es la total gratuidad, y a la que nos está invitando también a nosotros. Por tanto, como digo, nos tenemos que fijar en la multiplicación de aquellos corazones antes que del pan, corazones generosos. Fíjense el contraste entre la expresión de Jesús, denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que piden los apóstoles? Es muy tarde, despide a la gente, que se vayan y que se busquen de comer.
¿A qué se parece más nuestra vida? ¿A la actitud de Jesús o a la actitud de los apóstoles? Es muy fácil terminar nuestra comunión aquí en el altar de la Eucaristía y decir, pueden ir en paz, a mí no me vengan con sus problemas. Y es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Pueden irse en paz. Manda a la gente que se vaya, que tenemos que cerrar las puertas, que nos dejen cómodos. Esa era la actitud de los apóstoles. Se parece mucho a nuestra actitud personal. En cambio, Jesucristo lo que quiere es conmover los corazones. No, denles ustedes de comer. Terminado el discurso, que cada uno se las arregle como pueda. Jesús, si se dan cuenta, al multiplicar aquellos corazones generosos, lo que quiere es que sientan compasión. Si se dan cuenta, para Jesús aquella multitud no es la periferia, es el centro. Es el protagonista, la multitud. Experimentar ese sufrimiento ajeno, conmoverse por el dolor del prójimo. Ese es el verdadero milagro, junto con la multiplicación física de los panes. Dejarse implicar en la situación del otro. Hacer mío y conmoverme por la necesidad ajena. Sentirme interpelado por sus necesidades y compadecernos de su miseria. ¿Es este nuestro cristianismo? ¿Es esta nuestra religión? La parábola del juicio final, Mateo 25, 35 y siguientes, ¿no? Vengan a mí, benditos de mi Padre. ¿Por qué? ¿Porque fueron a misa el domingo? ¿Porque escucharon con atención al Padrecito? No, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque fui forastero y me acogiste, porque estuve enfermo y viniste a verme en la cárcel. Esas, las obras de misericordia. Miserior cordis, el corazón puesto en la miseria humana, de tal manera que la transfiguración nos tiene que llevar a la multiplicación, es decir, a hacer nuestro el problema de los demás. El cristiano no termina aquí en la iglesia, empieza a vivir su realidad precisamente cuando sale de ella, dando testimonio y haciendo nuestro el problema ajeno. Jesús, por tanto, no ama a la multitud simplemente como un auditorio que le aplaude. ¡Qué bien! Cuantos más, mejor. Y aquí quiero hacer una analogía también con nuestra realidad actual. ¿Cuántos hoy, tantos mesianismos que hoy día vemos por ahí públicamente, cuántos se entregan con gusto al aplauso, al abrazo, a la admiración, al entusiasmo de las multitudes, o olor de multitudes, pero que después no están dispuestos a mover un dedo por responsabilizarse de ellos? Y esto ahora que estamos en época electoral es fabuloso, ¿no? Todos estamos al lado del pueblo, todos estamos al lado de la gente. Después, cuando estás en palacio, cierras las puertas por dentro. Que nadie me moleste, no me interesa. No crean en esos mesías, porque son falsos. Para el cristiano, por tanto, jamás suena la hora de despedir. Siempre será la hora de acoger, de atender, de dejarse implicar y de ponerse a disposición de los demás. Esa es la multiplicación que estamos viendo de los corazones. Cambiar el corazón, el chip de sus discípulos. Cuando empieza a oscurecer, por tanto, cuando cae la tarde, cuando llegan los problemas, es cuando el Señor permanece con los hombres. Es cuando más cerca está de ti. ¿Recuerdan aquel pasaje tan difundido de las huellas en la playa, en la arena de la playa, ¿verdad? ¿No? De la anécdota de la vida de aquel hombre que mira para atrás y ve dos huellas y dice, ¿y esas huellas de quién son? Son de Cristo que va contigo. Y de momento aquí desaparecen, justo cuando todo me iba mal en la vida. Dice, Jesucristo desapareció, ya no está. Dice, no, es que ya no iba contigo, sino que te llevaba en brazos. Las únicas huellas que ves son las de Cristo. En los momentos más difíciles, Cristo es cuando más cerca está precisamente de nosotros. Y terminado esta actitud de servicio, llega lo importante, la oración. La veíamos en el tambor y la vemos nuevamente aquí. Jesucristo se retira a orar, el encuentro con Dios, siempre agradecido.
¿Se dan cuenta que casi siempre nos unimos a Dios para pedir y no para agradecer? No tenemos que expresar la petición, ya la sabe. Agradezcámosle por lo que hemos recibido y escuchemos qué es lo que nos tiene que decir y qué queda por hacer. ¿Cuánto, diría, nos parecemos a Dios? Porque fruto de esa oración de Jesús, ese Jesús divinizado, ese Jesús que sigue transfigurado, que es más Dios que hombre en ese momento, obviamente vence las fuerzas de la naturaleza. No está sujeto a la gravedad, no se hunde en el agua, camina sobre él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos más cerca del mundo que de Dios? ¿Qué le pasa a Pedro cuando después de que le ha dicho a Jesús, oye, mándame ir a ti caminando sobre el agua, enseguida lo que llama su atención son las olas y el viento, es decir, las fuerzas de la naturaleza, la atracción de este mundo? Automáticamente te hundes. Te hundes. El hombre es más fuerte que Dios y te hundes. Ahora, cuando nos dejamos llevar por Dios, cuando dejamos que nuestro corazón se transfigure, que nuestra vida se transfigure, es decir, se divinice, cuando entramos en esa comunión con Dios, cuando vivimos para los demás, no hay una fuerza que nos supere. Estamos por encima de todo y somos capaces incluso de vencer la gravedad. ¿Y cuántos santos nos lo han demostrado? Y aquí quiero aprovechar para proponerles que vean una película muy bonita, muy antigua también, pero muy bonita, por lo menos a mí me atraía mucho, que es la vida de San Giuseppe di Cupertino. ¿Alguien conoce a San Giuseppe di Cupertino? Es un fraile franciscano que levitaba. Cada vez que se ponía a orar, se pegaba con el techo. Y cuando llegó a ser sacerdote y celebraba la misa, todos los frailes se sorprendían porque de pronto cuando empezaba a consagrar, se elevaba sobre el aire. La levitación de San Giuseppe. Pero es interesante conocer su vida porque es un hombre que sufrió muchísimo hasta que alcanzó precisamente el ministerio sacerdotal. Pero es a lo que vamos, cuando estamos más cerca de Dios, cuando nos llenamos de Dios, cuando nos dejamos transformar en Dios, no hay ninguna fuerza en este mundo que nos pueda vencer. Nada. Eso es lo que tenemos que ver precisamente detrás de Pedro, que sucumbe precisamente a la atracción del mundo, al viento, que es siempre contrario en este mundo, y a las olas, las adversidades que rodean nuestra vida. El hombre, como digo, los hombres nos cansamos antes de pedirle a Dios, sí, que Dios de darnos todo aquello que necesitamos. Nunca duden de esto. Que así sea.